Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Me es un placer y un gusto de nuevo saludarles y hacer este video. En esta ocasión hablaremos de 3 patologías renales. ¿Cuáles son? Pues es la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica y el síndrome nefrótico. Vamos a abarcar 6 puntos importantes. La etiología. Vamos a abarcar la falla anatómica y fisiológica en el riñón. Además de su cuadro clínico, las complicaciones más frecuentes y el posible tratamiento que pueda recibir ante la presencia de alguna de estas patologías. Sin más, comencemos. Ahora, iniciaremos con la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es definida como la incapacidad de poder eliminar a través de la orina los desechos nitrogenados. Estos desechos nitrogenados, al ser almacenados en el organismo, van a generar un desequilibrio ácido-base. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante tener en cuenta que se va a dividir en 3 partes o 3 razones anatómicas. Una es la insuficiencia renal aguda prerrenal. La segunda es la insuficiencia renal aguda renal y la insuficiencia renal aguda posrenal. Son las 3 que vamos a estar viendo dependiendo la parte anatómica. Así que, como lo pueden imaginar, también habrá etiología diferente para cada una de ellas. En el caso de una insuficiencia renal aguda prerrenal, es el 70% de los casos y es lo más común, sucede una etiología de hipovolemia, hemorragia o deshidratación. Son las 3 causas principales de esta insuficiencia renal aguda. Ahora, si tenemos una insuficiencia renal aguda renal, ya tenemos una causa que está evidentemente en el riñón, es del parénquima renal, que es la médula y la corteza. Aquí el problema ya no es externo, sino interno, y es problema del riñón. Puede ser principalmente el 20% de los casos una glomerulonefritis aguda. Y por último, para que puedan ver aquí arribita, voy a hacer un poquito más para abajo, tenemos la insuficiencia renal aguda posrenal, que es el 10% de los casos, y esto principalmente se debe a un lito, ya sea en el riñón o en el uréter. ¿Cuáles son las funciones involucradas? La fisiopatología de esto. La función involucrada principal es la filtración, ya que no hay una correcta filtración en el glomérulo y por ello estos desechos nitrogenados se van a almacenar. ¿Cuáles son y por qué hay problema si se almacenan? Bueno, tenemos el desecho nitrogenado como el ácido úrico, también la urea y la creatinina, que al ser almacenados pueden generar una acidosis. Y esto es un problema, una acidosis metabólica. Los riñones pierden su capacidad de filtración y pueden acumular niveles nocivos de los desechos. Por ello, es necesario tratarlo inmediatamente, ya que puede generar la muerte. Pero lo vamos a ver un poco más adelante en complicaciones. Ahora, cuadro clínico. ¿Qué es lo que se presenta en la clínica? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en el paciente? Lo principal que se va a observar en el paciente es la disminución de la orina, aunque también se puede mantener estable, pero el paciente puede referir que ha disminuido su cantidad de orina. Ahora, la retención de líquido, es decir, la generación de edema, la disnea, fatiga, desorientación, náuseas y debilidad son los principales puntos que podemos encontrar. Sin embargo, también se pueden derivar ciertas patologías como lo puede ser un ritmo cardíaco irregular y un dolor en el pecho, gracias al almacenamiento de líquidos en el pericardio, generando una pericarditis. También convulsiones o coma en casos severos por la falta de la eliminación de desechos nitrogenados. Ahora, las complicaciones más frecuentes de esta patología es la acumulación de líquido, como lo mencioné, es el edema, el dolor de pecho dado a una pericarditis o una endocarditis, la debilidad muscular por el mal equilibrio de los electrolitos. Ahora, la lesión permanente en el riñón, es decir, que se necrosen o se mueran las nefronas del riñón. Y por último, pero no menos importante y la más peligrosa, la muerte del paciente. ¿Cómo vamos a tratar la insuficiencia renal aguda? Depende mucho de la etiología y sobre la causa. Ahora, si la etiología es por deshidratación, el médico recetará una hidratación a través de un suero salino fisiológico o también por una hipotónica, que puede ser del 0.45%.
Esto depende del médico. Además, si es por hemorragia, un concentrado de hematíes en, como lo mencioné, las hemorragias severas del paciente. Ahora, si es provocada por la falta de líquidos en sangre, es recomendable la administración de líquidos por vía venosa. Esto es el tratamiento dependiendo de la etiología que tenga la insuficiencia renal aguda. Ya hablamos de la insuficiencia renal aguda, así que hay que hablar sobre su consecuente, la insuficiencia renal crónica. ¿Qué es? Bueno, se va a definir como el deterioro progresivo a largo plazo del funcionamiento renal. ¿Cuál es la principal afección del aparato o del riñón? Hablando fisiológicamente, la afección principal es la filtración. Se daña la capacidad de filtrar, se dañan las nefronas. Aquí habrá altas concentraciones a niveles peligrosos de los desechos de electrolitos y van a generar un desequilibrio del pH, ya sea sanguíneo o también del pH corporal. Vamos a hablar sobre esto un poquito más adelante, pero ¿cuál es su etiología? En México, lamentablemente, la mayoría de los pacientes que han presentado insuficiencia renal crónica se debe a una nefropatía diabética y nefroesclerosis hipertensiva. Son las principales etiologías en nuestro país. Daño anatómico y fisiológico del riñón. ¿Cómo se va a dañar? Vamos a hablar que se está dañando a la nefrona. Se ha dañado a la nefrona porque pierden su capacidad de filtrar la sangre. Con esto se van a mantener, se van a almacenar en el organismo desechos como lo son la urea, el ácido úrico y la creatinina. Es un problema mayor porque puede haber un desequilibrio ácido-base y puede generar una acidosis metabólica, lo cual puede presentar la muerte del paciente. Ahora, cuadro clínico. ¿Cómo vamos a ver al paciente que tiene una insuficiencia renal crónica? Lamentablemente, en estos casos, la mayoría de los pacientes tiene cansancio, fatiga, anorexia, náuseas, pérdida de peso, disnea y claro, una disminución de la agudeza mental. Aquí ya estamos viendo un paciente que está prácticamente acabado, pero sabemos que puede ser una pre o puede ser una post. ¿Por qué? Puede ser un comienzo al inicio y tratarlo, pero si ya es una complicación mayor, el tratamiento va a ser, pues lo vamos a ver un poquito más adelante, la cirugía y el intercambio de riñón, el trasplante de riñón, pues. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Las más frecuentes, como lo pudieron imaginar, es la generación de edema. Además, enfermedades cardíacas, anemia, disfunción eréctil, daños en el sistema nervioso central, pericarditis y daño irreversible en los riñones. Estos son los problemas mayoritarios y se puede generar una enfermedad renal terminal. El tratamiento, como lo mencioné y se los anticipé, el principal tratamiento para esto será el trasplante de riñón. No obstante, hay una larga lista de espera para hacer esto, así que se trata a los pacientes que no han recibido el trasplante de riñón o la donación del mismo con fármacos, ya sean los hipotensores y diuréticos, además de la modificación de la dieta y la generación de diálisis para ayudar a los riñones a la purificación de la sangre. Eso es lo que se hace en la insuficiencia renal crónica. Ahora, el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es definido como la presencia de 3 gramos o más en la orina por día. Esto quiere decir que habrá una proteinuria. Sin embargo, puede haber una tetrada, la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es la etiología principal del síndrome nefrótico? Se divide en 2. En niños va a ser la enfermedad de cambios mínimos y en adultos la glomerulonefritis membranosa. Hay que ver el daño anatómico y fisiológico del riñón. ¿Cuál es ese daño o en dónde se va a ubicar el daño? Principalmente, como ya se lo pueden imaginar, el glomérulo y el túbulo contorneado proximal. Esto ya que anatómica y fisiológicamente hablando, aquí se lleva a cabo la filtración y la reabsorción. Entonces, las proteínas son filtradas y lamentablemente no pueden ser reabsorbidas, ya que hay un gran exceso de proteínas o el glomérulo ya no puede filtrarlas correctamente. Por ello es que ya no regresan a los capilares y salen a través de la orina. Este trastorno es la pérdida de la orina de proteínas
macromoleculares, especialmente ¿cuáles son? Albúmina, también es la inmunoglobulina, las inmunoglobulinas como tal, las eritropoyetinas, la transferrina y también las opsinas. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que estas proteínas son de vital importancia. Por ello, hay un problema y hay un cuadro clínico del síndrome nefrótico. ¿Cuál es? Vamos a tener la tetrada, proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y en otros casos se generan llagas, espuma en la orina, que es por la proteinuria, y falta de apetito. Aquí podemos apreciar la edematización facial, es muy común y habitual. Y aquí arribita nosotros también podemos ver cómo están las llagas y la edematización de la mano del bebé. Es muy común y muy frecuente en niños. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Las complicaciones más frecuentes van a incluirse la insuficiencia renal aguda, endurecimiento de las arterias, que es una arteriosclerosis, enfermedad renal crónica, infecciones. ¿Por qué infecciones? Les mencioné que las inmunoglobulinas también son eliminadas a través de la orina y con ello se debilita el sistema inmune y se queda expuesto a bacterias, principalmente infecciones bacterianas. También hay desnutrición por la falta de proteínas y puede haber una trombosis de la vena renal. ¿Cuál es el tratamiento para este síndrome? Lamentablemente, el tratamiento no es al síndrome como tal, sino a sus derivadas. Es decir, se va a tratar la infección, la posible infección, y que es muy habitual, la infección con un antibiótico. También hablamos de la disminución de la angiotensina con los inhibidores de la ECA. Y claro, la aplicación de los diuréticos para la eliminación de la retención de líquidos. Además, las estatinas para la hiperlipidemia. Esto es lo principal que se va a utilizar para el tratamiento. Estas son las bibliografías y me da mucho gusto haberles comentado este video, haberles hablado acerca de estas patologías. Nos vemos, les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias.